Saludos inversores sistemáticos. Hoy sin lugar a dudas os traigo uno de los vídeos más importantes que he subido a este canal. Porque en el vídeo de hoy te voy a hablar de la startup española que hay detrás de Systematic Value Investing. Te voy a hablar de lo que hemos hecho históricamente y de lo que nos proponemos hacer con Systematic Value Investing. Y si te quedas hasta el final del vídeo verás que estamos en ronda de inversión y que durante los próximos meses podrás ser socio capitalista conmigo mano a mano de Baboon Technologies y de Systematic Value Investing. Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, y hoy más que nunca, la inversión conlleva riesgos y es muy importante entender que lo que yo digo aquí, como no conozco la realidad individual de cada uno de vosotros, no puede ser interpretado como una asesoría financiera. Y antes de tomar cualquier decisión de inversión, es importante que hagas los deberes por ti mismo o te asesores adecuadamente. Y dicho esto, vamos a ver qué es Baboon Technologies. Y es que hoy a continuación os he traído el pitch deck que estamos presentando a los inversores en la actual ronda, donde lo primero que quiero decirte es que lo que vas a encontrar en este documento son estimaciones de lo que nosotros creemos que pasará a futuro. Y es que una de las tesis de inversión más arriesgadas son justamente las startups. Uno de nuestros socios accionistas antes de invertir nos lo decía claramente: hay dos maneras de quemar dinero rápido. Una es literalmente amasar una montaña de dinero y verterle gasolina, y luego prenderla. Y otra, incluso más rápida, es invertir en startups. Es por ello que ya te lo avanzo, en este vídeo vas a ver un plan muy ambicioso. Pero de conseguirlo, Systematic Value Investing podría ser una gestora internacional que abanderase la creación de los ETFs del futuro. Es decir, no conformarnos con comprarlo todo en un índice pasivo, sino sistemáticamente posicionarnos en las mejores compañías del índice. Y es que esta historia empieza en el año 2022, donde levantamos la primera ampliación de capital con una valoración de nuestra compañía de Baboon Technologies SL de 1,5 millones. De este periodo levantamos una cantidad de mínimos, donde lo que buscábamos en sí era poder desarrollar el producto mínimo viable. Fruto de ello, en el año 2023 desarrollamos el Systematic Value Investing, un algoritmo conectado a los datos de Standard & Poor's capaz de poder hacer la valoración en tiempo real con nuestra metodología de más de 60.000 activos en el mercado. El proyecto, más que complejo a nivel de inteligencia artificial, es complejo a nivel de gestión de datos. Y fue en el año 2023 donde cogimos 5.000 euros de la empresa y los empezamos a invertir en base a la metodología del Systematic Value Investing en lo que es hoy el fondo de inversión del SVI US Markets. En esta fase la startup consiguió una valoración de 4.250.000 euros y conseguimos financiar, para poder llevar el fondo del Systematic Value Investing US Markets a mercado, una ampliación de 300.000 euros y un préstamo en ISA del Ministerio de Industria de 150.000 euros. El año 2024 fue un verdadero paseo por el desierto tramitando el fondo del SVI US Markets, fondo que se acaba aprobando el 16 de octubre de 2025, que es cuando empezamos a hacer las primeras operaciones directamente en el fondo. Actualmente en el fondo de inversión somos más de 170 clientes y gestionamos 1.100.000 euros, y después del primer año podemos estar contentos de estar por encima de nuestro benchmark. Y actualmente el objetivo para el año 2016 consiste en llegar a 5 millones de activos bajo gestión y a tener 500 clientes en el fondo de inversión. De esta manera, en enero del 27 buscamos defender una valoración para la compañía de en torno a 6-8 millones y poder tener la foto necesaria para poder incluir dentro del capital social de la empresa a un distribuidor financiero, un partner que nos ayude tanto en la construcción de los siguientes vehículos como también en su distribución y comercialización, porque nuestro objetivo al futuro es el de construir nuestra propia gestora de fondos de inversión, y en nuestro plan buscamos para el año 2030 conseguir 300 millones de activos bajo gestión que nos permita lanzar nuevos Systematic Value Investings como el Systematic Value Investing European Markets, el Systematic Value Investing Global Small Caps o el Systematic Value Investing Emerging Markets. Y es en esta fase donde buscaremos defender una valoración de 17 millones de la compañía. Pero en el largo plazo lo que buscamos es consolidar Systematic Value Investing como una marca de referencia en el mercado europeo e hispano de los fondos de inversión pasivos del mañana, de los fondos que no se van a conformar con comprarlo todo, sino que se van a posicionar en empresas que tengan una buena valoración y que a la par sean negocios de gran calidad, y hacerlo de manera sistemática siguiendo unas reglas metodológicas para que el inversor que compraba los ETFs del SP500 o del Eurostoxx siga teniendo la misma tranquilidad con nuestros fondos de inversión. De conseguir esos 1.000 millones de activos bajo gestión para el año 2035, estimamos que los beneficios de la compañía podrían estar en torno a los 6 millones anuales, lo que para un proyecto de nuestras características nos daría una valoración potencial de la empresa de en torno a 50 millones. Una de las claves cuando inviertes en una empresa privada, como por ejemplo es nuestra sociedad limitada,
limitada, es que la manera de comprar y vender no es tan líquida como cuando invertimos en bolsa. En general, en los proyectos startuperos como el nuestro se suele dar una ventana de salida en periodos cada 5 años. Y es normal porque a medida que avanza la aventura de la startup, el riesgo va disminuyendo y el perfil inversor que entra tiende a sustituir al perfil inversor que había en la ronda previa. Si en una fase 0 empiezas con family and friends, con amigos y familiares, actualmente lo que estamos preparando es para el año 2027 hacer esa rotación entre los inversores que entraron en fase semilla, en fase seed, con los inversores institucionales que entrarán en fase serie A. Entonces lo que podéis ver es que en esta ampliación de capital estamos planteando una ampliación con un horizonte temporal de en torno a año y medio. La idea sería que los inversores que entrasen ahora, si conseguimos esos 5 millones de activos bajo gestión y esos 500 clientes, pudiéramos defender una valoración para el año 2027 con un Venture Capital FinTech que nos permitiera dar un exit incluso en un periodo tan corto de tiempo como año y medio. En cuanto a nuestro fondo de inversión del Systematic Value Investing, ya sabes bien en el canal que ahora mismo estamos en un punto donde el ETF del S&P 500 está a unas valoraciones realmente exigentes. Y es que desde el año 1975 John Bogle populariza en Wall Street el concepto de la inversión pasiva a través de ETFs indexados. Y este concepto ha sido revolucionario porque ha hecho que mucha gente pueda permitirse el lujo de no pensar, de comprar la cesta de productos del S&P 500 y olvidarse. Pero el problema en los mercados es que cuando todo el mundo se limita a no pensar y comprar una cesta es cuando podemos incurrir en verdaderos riesgos. Por ejemplo, aquí en España en el año 2008 la tesis era comprar ladrillo y olvidarse. Y es por ello que creo firmemente que actualmente estamos en un mercado que está principalmente movido por la liquidez y no por el valor fundamental de las compañías que hay debajo, lo cual es un verdadero riesgo porque el día que pare la liquidez, el ETF del S&P 500 podrá corregir perfectamente un 50% solo por reversión a la media. Y es que históricamente hemos tenido periodos de tiempo en el índice donde hemos tenido un paseo por el desierto en términos reales después de inflación de casi 30 años. Y actualmente podríamos estar a las puertas de otro periodo de este calado, donde el inversor del S&P 500 se enfrenta a una corrección del 50% por reversión a la media, a una corrección del 75% si esto se junta además con una recesión y lo más triste de todo, según JP Morgan, a una rentabilidad del 0% anual los siguientes 5 años con el actual PER Forward. Y aquí la solución en el momento actual que nosotros vemos en Systematic Value Investing es la de priorizar la compra de 30 compañías que estén a una buena valoración, que nos mantengan la rentabilidad potencial en doble dígito, a la par que reducimos el riesgo de mercado. En cuanto a la metodología de inversión del Systematic Value Investing, ya la conoces sobradamente. Compramos 30 compañías en la bolsa americana. La bolsa americana actualmente tiene más de 6.000 activos cotizados. De todos estos activos aplicamos unos filtros iniciales de compañías que no nos parecen predecibles. Las compañías que tienen EPS negativos o free cash flow negativo, nuestros filtros iniciales las descartan no porque sean malos negocios, sino porque son más impredecibles desde el punto de vista cuantitativo. De la muestra de empresas que nos queda, en ese momento, nuestros indicadores de calidad y de precio, nuestra metodología de valoración e indicadores de calidad como el MOAT S&P 500, el Rack Price y otros indicadores que me has visto comentar aquí en el canal, nos ayudan a priorizar el orden por el cual tenemos que analizar las compañías. Y es en este punto cuando tenemos las tesis de inversión que entra el equipo de analistas, donde lo que hacemos principalmente es validar la tesis de inversión, comprobar los datos que han entrado en el modelo y, muy importante, entender el contexto de la tesis para también poder dar el sello de validación humana a todas las inversiones que entran en el fondo. De este modo tenemos tanto el check del Systematic Value Investing como el check del analista, una doble confirmación que nos da mucha más confianza en cada uno de los movimientos que ejecutamos en el fondo. Pero de acuerdo, este experimento ¿cómo ha funcionado históricamente? Pues verás, desde que pusimos esos 5.000 euros en una cuenta de Interactive Brokers el año 2023, actualmente puedes ver aquí un pantallazo que hice la semana pasada con una rentabilidad del 37% desde abril del año 2023. Pero también para conseguir mucha más validez hicimos un backtesting, una simulación histórica de los últimos 30 años de cómo se habría comportado nuestra estrategia. Y aquí lo que podemos comprobar es que batíamos al índice por una distancia de un 6%, con un menor riesgo, con una volatilidad más baja que el propio índice, con mejor rentabilidad ajustada al riesgo, sin asumir más riesgo, con una beta incluso inferior a la propia del mercado y, muy interesantemente, tal vez no consigamos rentabilidades en esta simulación superiores a las de Warren Buffett, lógicamente, pero lo que sí que conseguimos es más predictibilidad, más consistencia batiendo al índice año a año. Y desde el año 2023 actualmente tenemos una diferencia con el índice de en torno a un 11% desde entonces. Y desde que hemos abierto el fondo de inversión también tienes aquí la imagen del comportamiento, donde a fecha de este vídeo estamos con una rentabilidad por encima del índice del 1,75%. Cabe resaltar que las rentabilidades del fondo han sido negativas este año porque el eurodólar, el valor del dólar, se ha depreciado sustancialmente. Y esto nos ha añadido una rentabilidad negativa al fondo del 14% simplemente por estar invertidos en dólares. Este fondo no está cubierto, no prevemos
podemos cubrir la divisa del fondo, y en este sentido hemos cogido un mal primer año. Pero ajustando tanto el índice americano en euros como nuestro fondo de inversión, actualmente nuestra selección de activos ha conseguido posicionarse por encima del índice americano. Y es que invertir en Systematic Value Investing es buscar mayor rentabilidad a la vez que reducimos el riesgo y mantenemos la correlación con el índice sobre el que aplicamos el algoritmo del Systematic Value Investing. En cuanto a competidores, no tenemos un competidor claro en el mercado europeo, porque como podéis ver no somos robo-advisors como Indexa Capital, dado que nosotros creamos nuestro propio fondo de inversión y hacemos la selección de los activos de cada uno de nuestros fondos. Tampoco somos una gestora value tradicional al uso, porque tenemos una parte sistemática, algorítmica, estadística, que claramente no encaja con la filosofía de inversión de un fondo estrictamente value. Pero también en España no hay fondos de inversión donde todos podamos invertir y que tengan una filosofía puramente cuantitativa y que se hayan comercializado adecuadamente. Internacionalmente los competidores, muchos de ellos ya los conoces. Todo y que todavía no se han posicionado adecuadamente en el Factor Investing, donde el Factor Investing es la mezcla de inversión activa e inversión pasiva, lógicamente los Vanguards, los BlackRock, los Fidelities, si ven una atracción comercial, van a posicionarse en esta categoría. Pero es cuestión de que el mercado del Systematic o del Factor Investing se despierte para que ellos quieran también tener sus versiones de ETFs pasivos. A su vez, en Estados Unidos existen gestoras premium cuantitativas, las cuales tampoco no encajaríamos, porque ofrecen productos de inversión muy selectos para inversores profesionales o institucionales. Pero finalmente, sin lugar a dudas, nuestro caso comparable es Bident. Y es que Bident es una gestora americana que crea ETFs sistemáticos. Actualmente tiene 200 billions de activos bajo gestión, de los cuales 1,5 billions son ETFs propios que ha creado y 10,5 billions son activos de otras instituciones financieras donde ellos proveen los servicios de software y de construcción de los vehículos y en definitiva trabajan como marca blanca de otras instituciones. Actualmente están cobrando comisiones de gestión de en torno al 0,4-0,6%. Pero es que están en pleno crecimiento. Solo en los últimos 5 años han hecho un por 7 de los activos bajo gestión que tienen sus productos de inversión. Y es que en este sentido lo podemos decir bien alto, somos la primera WealthTech española con un propósito de batir al mercado sistemáticamente con fondos cuantitativos que todas las personas puedan invertir, y en Europa también podemos decir que no existe un Bident europeo y que actualmente existe esta oportunidad dentro del mundo que no es ni pasivo ni activo, del mundo que es sistemático. Vamos, la única manera en Europa de tener algo parecido a un indexado pero que tenga también posibilidades de batir al mercado. ¿Y cómo demonios vamos a llegar a 300 millones o a 1000 millones? Te lo voy a contar de forma muy cercana. La industria financiera no es tan diferente a la industria de la alimentación, por ejemplo. En la industria financiera están los creadores de productos, como por ejemplo el señor Tarradellas creando sus pizzas, están los distribuidores que llevan las pizzas a todos los supermercados y luego están las diferentes franquicias o las diferentes marcas de supermercados que deciden qué productos se venden en sus estanterías. Solo que aquí el productor son gestoras, que tienen la capacidad de crear los fondos de inversión. Los distribuidores son en concreto dos compañías aquí en España que se llaman Inversis y Allfunds. No la confundamos, que son los softwares a través de los cuales te puedes conectar a la gran mayoría de entidades financieras. Pero después cada una de las casas son como supermercados, como si estuviéramos hablando de Carrefour, Mercadona, cada uno tiene su filosofía de inversión y cada uno tiene sus restricciones comerciales. Entrar en CaixaBank, Santander o BBVA como fondo de inversión es realmente complicado, porque suelen priorizar los fondos que tienen internamente y no dan oportunidades a los fondos externos, aunque sean más competitivos. Por otro lado, hay otras instituciones financieras en el mercado, como la propia Bank, que sí que dan acceso a proyectos de inversión, si bien en este sentido pagan una buena retrocesión. ¿Pero qué demonios es esto de la retrocesión? Pues verás, como te habrás dado cuenta, nadie trabaja de gratis en este mundo. Y la retrocesión en los fondos de inversión justamente es el pago que se hace a la entidad que distribuye y comercializa el fondo. Imagínatelo como una comisión comercial. Y es que en este sentido nuestra estrategia de crecimiento a corto plazo consiste justamente en esto, en hacer lo que se conoce en inversiones como un land and expand. ¿Verdad que, por ejemplo, Uber, para poder llegar donde está ahora mismo, ha tenido que vender durante años y años y años viajes en taxi a pérdidas prácticamente? Pues esta es una estrategia muy peculiar porque consigues crecer en cuota de mercado rápidamente y una vez tienes la cuota de mercado te permite expandir en márgenes y poder consolidar el beneficio de toda la escala que has conseguido sin preocuparte por el beneficio desde el inicio de la empresa, sino simplemente preocupándote por crecer en número de usuarios y en facturación. Pues justo esto es lo que nosotros queremos hacer en el mundo de la gestión patrimonial, porque aquí el reto principalmente es llevar un fondo de inversión de 1 millón de euros a 5 o 10 millones de euros, porque una vez estás en este rango, los fondos de fondos, las patrimoniales pueden invertirte. Porque ponerse la piel de un fondo de fondos que gestiona 600 millones. Por política de inversión seguramente querrán invertir, pongamos,
¿Un 1% del fondo? Si tienes un fondo de 1 millón de euros y te intentan meter 6 millones, corren un riesgo excesivamente alto, porque van a ocupar prácticamente el 90% de tu fondo de inversión y si deciden retirarse va a ser una faena y te va a obligar a ti a vender las acciones que tienes en el fondo. Con lo cual, la escala es lo primero en cualquier proyecto de gestión patrimonial. Y para llegar ahí, el mercado paga en torno a un 0,5% en retrocesiones. Es decir, si tú quieres priorizar crecer en activos bajo gestión y de momento olvidarte de la facturación del fondo, lo que debes hacer es pagar una buena retrocesión. Actualmente el mercado está pagando eso, en torno a un 0,5%, un 0,75%, y nuestro plan en el corto plazo es el de no facturar un mísero euro del fondo de inversión y destinarlo todo a esa retrocesión comercial para crecer en el corto plazo en activos bajo gestión. Esto nos permitirá llegar más rápidamente a ese eslabón de 10 millones, 20 millones, 50 millones, que luego nos permitirá la fase de expand, que luego nos permitirá que los fondos de fondos, que las grandes patrimoniales y que los institucionales puedan plantearse ya siquiera la inversión en el fondo del Systematic. Y es en este punto donde podemos hacer cosas que actualmente no podemos ni plantearnos, como por ejemplo abrir una réplica del fondo de inversión en Luxemburgo, que eso nos permitiría estar perfectamente en Interactive Brokers comercializados y nos abriría la puerta a que cualquier inversor de todo el mundo pudiera invertir en el Systematic Value Investing US Markets. Y esto es lo que hace que los proyectos de gestión patrimonial bien ejecutados y con una buena estrategia crezcan exponencialmente. Y llega un momento donde tienes el volumen suficiente como para crear tu propia gestora. Y es en ese punto cuando tienes 300 millones, 500 millones que nosotros queremos hacer la estrategia de expandir. Una vez ya hemos captado los activos bajo gestión, pasaremos a la fase de expandir esos márgenes. Si los resultados son los adecuados, podemos poner comisiones de éxitos al fondo de inversión o incluso incrementar la comisión de gestión. Si estamos batiendo al mercado por 4 puntos, el cliente final, mientras superemos al mercado por un porcentaje suficiente, estará contento de pagarlo. A su vez, las comisiones comerciales que nos han permitido llegar a esta fase se pueden ajustar y renegociar en base al nuevo poder negociador que tiene el proyecto. O la negociación de las fees con la gestora en la que deleguemos nos permitirá también expandir mucho más el margen. Aquí podéis ver la evolución que prevemos con esta estrategia con el actual fondo de inversión y aquí también podéis ver lo maravilloso que es un proyecto que mantiene los costes fijos muy controlados y que los ingresos son variables en base a los activos bajo gestión que tenga el fondo. Fondo que si tenemos un buen comportamiento crecerá tanto por la propia rentabilidad del vehículo como por la inversión de más clientes en el fondo. Y os lo digo, con retornos sobre el capital invertido del rango del 60% y márgenes netos perfectamente del 80%. Así que en este sentido nuestra estrategia es clave. Primero creemos un producto ultra competitivo que satisfaga tanto al cliente final como al distribuidor y crezcamos en activos bajo gestión, porque una vez tengamos esos activos bajo gestión podremos pasar a la fase de expandir márgenes y esto se convertirá en una auténtica máquina de generar beneficio. Y todo que no me da mucho más tiempo de entrar en detalle, a continuación te dejo el potencial de revalorización en base a la valoración que ponemos hoy de la compañía que creemos que pueden tener los inversores que nos acompañen en esta aventura. En el corto plazo buscamos ese por 3 en año y medio con la entrada de ese primer fondo institucional que compra los socios minoritarios que en año y medio también quieran salir. Pero es que si seguimos el plan que os hemos comentado, veréis que en nuestro modelo financiero preveemos tener un por 8 en la valoración en 5 años y un por 22 en la valoración en 10 años. Sin entrar mucho en detalle, con una tasa de descuento del 30% para un proyecto que lógicamente tiene mucha incertidumbre, nosotros vemos factible una valoración de 4,7 millones en el momento actual. Pero es que estamos levantando una ampliación de capital poniendo una valoración de la compañía de un 50% de este importe, de 2.250.000 euros pre-money. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo la incertidumbre principal de este proyecto son los activos bajo gestión que tendremos tanto en el año 2030 como, por ejemplo, en el año 2035, donde puedes ver que la valoración varía sustancialmente en función de cómo de lejos o cómo de cerca nos quedemos de este objetivo. Y en definitiva, inversores sistemáticos, actualmente vamos a hacer una ampliación de capital de 250.000 euros, de los cuales uno de los inversores podría ser tú perfectamente. El ticket mínimo estará en los 3.000 euros y debes saber también que si inviertes a título particular, esto te da una deducción fiscal de cara al siguiente ejercicio del 50% con un máximo de inversión de hasta 100.000 euros, ya que nosotros, Bamboo Technologies, somos una startup acreditada por el Ministerio de Industria y entonces aplicaría la deducción del 50% sobre el IRPF. Y aquí para terminar comentaros que no estoy solo aquí en este canal de YouTube y en esta empresa, sino que tengo la suerte de contar con los socios fundadores que veis aquí en pantalla y que contamos con accionistas como por ejemplo el expresidente de Caixa Manresa y Caixa Cataluña, el expresidente de Patronal Cecot y también el ex vicepresidente de innovación de Procter &
Gamble. Y en este sentido, ¿estás interesado en saber más, conocer el modelo financiero que justifica la valoración del negocio? ¿Estás interesado en tener más información del business plan? Escríbeme a david@swinvesting.com y te lo facilitaré yo mismo por correo. Pero hasta aquí por mi parte el vídeo de hoy. Muchas gracias por este 2025 y por haber hecho posible este proyecto de Systematic Value Investing. Proyecto el cual no se va a quedar simplemente como un canal de YouTube, sino que va a revolucionar la inversión pasiva en Europa. Y proyecto del cual tú también podrías formar parte. Un fuerte abrazo, buenas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.